estén teniendo un excelente día. Es un honor para mí inaugurar este podcast. Espero poder aclararles algunas de sus dudas y sin más dilación entraremos de lleno al primer tema. ¿Qué es la biología? Y si nos vamos a poner aburridos desde un principio, yo nomás les digo. Etimológicamente diremos que deriva del griego bios, que significa vida, y logos, que significa tratado o estudio. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que es el estudio de la vida. Pero también es una ciencia. ¿Y qué rayos es una ciencia? Bueno, proveniente del latín scientia, significa conocer o conocimientos. Entonces la ciencia viene siendo el conjunto de conocimientos. Y si lo juntamos todo, en resumidas cuentas, la biología es una ciencia que estudia la vida. Ya, no hay más. Puedes ir en paz. Se le conoce como una ciencia natural y experimental, ya que esta puede ser probada y replicada. Y sí, antes de que tú hayas hecho algún experimento, ya lo hicieron 1000 personas más antes que tú. ¿Pero qué rayos investiga? ¿Qué no me estás poniendo atención? Todo. Y es que es muy amplio. Se divide en muchas ramas. Miren, básicamente los biólogos sabemos un poquito de todo o casi nada de mucho, dependiendo de cómo lo quieran ver. Parte de la biología estudia a los seres vivos, como la zoología, que estudia a los animales. Microbiología, que estudia a los microorganismos, y botánica. En esta entran los hongos, plantas, algas, musgos y líquenes. El comportamiento entre todos estos organismos, así mismo como su relación con el medio, lo cual es conocido como interacciones biológicas intra e interespecíficas. Spoiler alert, las intraespecíficas se dan entre los organismos de la misma especie. Todo esto es ecología. Pero no solo se queda ahí. Existen muchas más definiciones y tantas ramas como las puedan imaginar. Biogeografía, edafología, la misma evolución, quien nos enseña cómo hemos ido cambiando a lo largo de todo este tiempo y cómo ha cambiado el mundo tal y como lo conocemos ahora. Todo es evolución. Y si lo romantizamos, todo esto nace de la necesidad de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y ahí, justo ahí, es donde entra nuestro primer superhéroe, Aristóteles. ¿Pero quién rayos fue Aristóteles?, te preguntarás. O quizá no. Bueno, este señor, nacido en los años 384 al 322 a.C., en Estagira, una ciudad antigua de Grecia, fue el hijo de un doctor, el cual, junto con su madre, murieron cuando él era aún muy joven, dejándolo huérfano. Entonces su tutor tomó la decisión de trasladarlo a Atena, donde conoce a Platón, y allí permanecería unos 20 años aproximadamente, estudiando en una academia. Cuando muere Platón, él comienza a viajar por diferentes partes de Grecia. En ese momento conoce al rey, un tal Filipo II, quien lo deja a cargo de la educación de su pequeño hijo Alejandro, al que ahora conocemos como Alejandro Magno, el cual, tras la muerte de su padre, acusa de traición a uno de sus sobrinos, haciendo que lo ejecuten. Como consecuencia, y por miedo, él regresa a esta gira, buscando refugio por un año. Sin embargo, vuelve a Atena para fundar el Liceo, que es una institución pedagógica, junto con Teofrasto. Pero dejemos de lado su vida personal. ¿Qué fue lo que hizo? Simple. Describió 500 especies vivientes, como el delfín, del cual definió su anatomía, comportamiento, inteligencia, naturaleza social e incluso la reproducción placentaria, la cual comparó con los cuadrúpedos y con el hombre. Aristóteles, déjanos
algo, por favor. Él defendía que el alma era el principio de la vida. Es decir, estamos vivos gracias al alma y no tanto a la materia de la que estamos compuestos. Según él, existen 3 tipos de alma. El alma vegetativa, el alma sensitiva, la cual es propia de los animales, y el alma racional, donde solamente entramos los seres humanos, aunque también poseemos las otras 2. Él, como les comenté anteriormente, creó la escala natural o scala natura, que es básicamente una escala jerárquica de los seres vivos definida por sus características. Lo que para él parecía más alto en la escala tenía más valor. Sin embargo, no se cerraba la idea de que las especies pudieran evolucionar o extinguirse. Y aunque la escala natural o la gran cadena del ser no es más que un concepto vago y al día de hoy considerada una teoría científica obsoleta, fue una de las bases importantes para que se sistematizara en la época del Renacimiento. También fue precursor de la embriología, como se puede notar en su libro Historia de los animales, donde tomó huevos de gallina, los incubó y los fue abriendo a partir del 2.º día. De esa manera, pudo describir la morfología y funciones vitales del embrión. Para quienes ya hayan terminado la carrera o quienes estén a punto de tomarla, esto es una práctica muy común. En resumidas cuentas, van a conseguir huevos, van a hacer una incubadora, se van a encariñar con ellos y cada cierto tiempo van a ir abriéndolos para que vean cuál es el desarrollo, hasta que les salga un pollito. No a todos les sale pollito, a mí nunca me salió. Espero y a ustedes sí. En fin, aquí en la embriogénesis intentó explicar cómo es que los padres transfieren características hereditarias al embrión. Es decir, el semen del padre cuaja la menstruación de la madre y de esta manera el padre transmite su herencia. En cuanto a la mamá, solamente proporciona calor y alimento. Entonces Aristóteles era parte del movimiento adanista y ni siquiera lo sabía. Sin embargo, tenía una posición intermedia. Verán, él decía que la generación puede producirse de 2 maneras. Una, que es la sexual, la cual ya vimos, y la otra, que es la espontánea. En cuanto a la espontánea, defendía que las plantas e insectos surgían a partir de materia descompuesta, la cual tenía una interacción con otras fuerzas que eran capaces de dar vida. A esta fuerza la llamó entelequía. En cuanto a la botánica, sus aportaciones fueron una colección de dibujos sobre las plantas titulada Periphyton, de Historia Plantarum, Historia de las plantas, y de Causis Plantarum, sobre la causa de las plantas. En estos, formuló una clasificación sistemática de ellas, basada en su forma, periodo de vida, hábitat, dividiéndola así en 2 grandes grupos, plantas con flores y plantas sin flores. En las plantas sin flores entrarían los musgos, helechos, algas, líquenes, como lo mencioné anteriormente. Aristóteles lo que hacía era reconocer grupos mayores, que en la actualidad nosotros agrupamos como géneros, familia, orden, clase y filum. Y así podríamos pasar horas hablando de todas las cosas que hizo este hombre, que aunque en ningún momento utilizó la palabra biología, a nuestro buen amigo Aristóteles se le es conocido por ser uno de los padres de ella. Y vamos a ser sinceros, no será la primera ni última vez que escuchemos este nombre junto a la oración el padre de. Que si su padre de la lógica, que si su padre de la ética, que de la psicología y la medicina. Bueno, en resumidas cuentas, Aristóteles era Zeus. En mis palabras, era una persona con demasiado tiempo libre. Y en palabras de Juan, de los Lucas, él es el avatar, quien controla todos los elementos, la primer persona que le puso atención al mundo y tuvo la decencia de anotarlo. Y espero estén completamente de acuerdo con él.
concluido el primer episodio. Si les gustó, pueden compartir, suscribirse y darle mucho amor. Si tienen alguna duda, no se olviden de dejarla en los comentarios de YouTube. Gracias por llegar hasta aquí. Yo soy Ami Torres y esto fue 15 minutos de biología. Hasta la próxima.